Bueno, estamos en una nueva entrevista de 5 ruedas y con Martín Ratado. Yo creo que no necesita mucha presentación. Fue titular de la CNB, presidente del Banco Central 5 años. Ahora es el economista en jefe de la Fundación Capital. Así que Martín, la primera pregunta que tengo... Y también vicecanciller, que ves en el medio. Bueno, y vicecanciller también en el medio. Bueno, la primera pregunta que tengo, y creo que es la pregunta que tienen muchos argentinos, es respecto a la economía argentina. ¿Cómo ves la economía? ¿Realmente ves una economía que está saliendo adelante, que se está dando vuelta después de las recesiones que tuvieron en los semestres anteriores? ¿O qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Nuestra opinión, y más que opinión, análisis, es que la economía argentina tiene un comportamiento heterogéneo, que hay que analizarla sector por sector. Hay sectores que les está yendo mejor, otros que les está yendo más o menos y otros que están complicados. ¿Cuáles son los sectores estrella hoy en la economía argentina? Bueno, es obvio que el agro además tiene un horizonte de muy largo plazo y todo lo que se mueve alrededor del agro, ¿no? Maquinaria agrícola, fertilizantes, biotecnología, por supuesto también energía, el proceso que Argentina necesita de inversión, en particular energías renovables, telecomunicaciones, infraestructura, por mencionar algunos, y también tecnologías de la información. Ahí Argentina tiene una ventaja competitiva importante. Y hay otros sectores como el sector textil, o el sector calzado, o el sector pulpa y papel, o papel y celulosa, o el sector metalmecánico, que tiene claras complicaciones, sobre todo por un déficit fiscal que se está financiando con un exceso de dólares, y eso hace hoy que la inflación vaya por un lado, el precio del dólar vaya por el otro, y por lo tanto aquellos que están más sujetos a la competencia internacional se ven atrapados en una mortal, ¿no? Sí, bueno, justamente eso es un poco la siguiente pregunta que te quería hacer, ya que tenés mucha experiencia en la macroeconomía y como presidente del Banco Central. ¿Cómo es cómo está llevando a cabo el Banco Central la política monetaria, el inflation target? ¿Cómo lo está llevando? ¿Qué te parece? Bueno, primero, creo que el Banco Central ha hecho una tarea estupenda de devolverle independencia institucional. Cuando asumió este equipo con la conducción de Federico Sturzenegger, el Banco Central estaba por el piso, destruido institucionalmente, sin reservas. Lamentablemente habían dejado una institución dada vuelta de lo que había pasado en los últimos 5 años. Se habían comido prácticamente todo, hasta el mejor capital humano. Con lo cual hay que sin duda enfatizar y aplaudir la tarea que ha hecho este directorio del Banco Central en devolver la independencia al Tesoro. Yo siempre creí que, y lo sigo sosteniendo por supuesto desde la experiencia, desde la teoría y desde el análisis, que la inflación hay que atacarla con todos los brazos de la política económica, que no es una tarea solo del Banco Central, que es una tarea de la política fiscal, que es una tarea de la política de ingresos. Por lo tanto, el inflation targeting no tiene que ser del Banco Central solo, sino de todo el gobierno. Claro, de la economía. De todo el gobierno. O sea, todo el gobierno tiene que apuntar a una tasa de inflación. Y bueno, en esto sí, yo creo que la política fiscal todavía va por un lado, cuando uno mira el gasto público, la recaudación. Fijémonos que en los países que tienen inflation targeting, muchos, por ejemplo Brasil, el Comité de Política Monetaria, donde se fijan las metas de inflación, después las partes instrumentales las hace el Banco Central, lo forman distintos ministros del Poder Ejecutivo. Me parece que eso falta, como falta, digamos, un proceso más integral de la macroeconomía. Creo que aquí se ha visto la macro o la economía o la política económica por partes. Y la política económica es un todo, es un sistema, no lo podés separar en compartimentos estancos, en distintos cajoncitos, sino que hay que ver el todo, y en esto sin duda es muy importante que todos los brazos de la política económica confluyan hacia un mismo objetivo de inflación y de crecimiento, y eso no está ocurriendo en este momento. Claro, es por eso un poco también lo que mostró el relevamiento de expectativas de mercado, que hubo un salto, creo que fue hace muy poco tiempo, que hubo un salto y que Sturzenegger salió a correr nuevamente la tasa elevada. Claro. Yo estoy convencido y se lo he dicho a él, por lo tanto no tengo problema en repetirlo, y lo he dicho también cuando era presidente del Banco Central, que la tasa de interés no alcanza
no solo desde un punto de vista teórico, sino también desde un punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque el mercado de crédito en la Argentina, y esta es una base de optimismo también, es muy chico, es 14 puntos del producto, Claro. Con lo cual el 86% de la economía es una economía que se mueve en efectivo, en cash. Con lo cual vos subís la tasa de interés y estás actuando en el margen. El 86% de la economía se mueve por otro lado. Con lo cual, solo con la tasa de interés, ojalá cuando termine este periodo de 6 años en el Banco Central y la tasa de interés puedan fijar expectativas. Todavía a la economía argentina le falta mucho desarrollo para que eso ocurra. Okay. La siguiente pregunta, más que todo, vamos por el lado de los déficits en sí, en general. Tenemos un déficit primario, tenemos un gobierno que está de a poco recortando el gasto, pero no sé si es que es de una forma muy gradualista o necesitamos recortarlo más, pero bueno, no estamos teniendo un déficit fiscal, tenemos un déficit en el área comercial, Sí. un déficit comercial, y también tenemos un déficit cuasi fiscal. Aparte del endeudamiento externo que tenemos, que creo que si sumamos todo estamos alrededor de un 27% del PBI, Sí, es un poquito más. un poquito más puede ser. ¿Cómo ves esta situación? ¿Es sostenible este déficit en el año, en los próximos años? ¿Realmente lo podemos sostener? Lo importante es mostrar un sendero descendente, y esto lo entiende también el ministro de Hacienda. Hasta ahora Argentina había sido muy voluntarista en términos de sus metas fiscales. Cuando comenzó el gobierno se había planteado metas que se dicen números, pero no se dice el cómo se va a llegar a esto. Entonces, en la medida en que el gobierno y en particular el Ministerio de Hacienda muestre que la curva empieza a descender, yo no creo que tenga que ser dramática ese descenso, pero hoy hay mucha incertidumbre. Está claro que durante este año el Ministerio de Hacienda tiene metas bastante laxas y que están muy ayudadas por el blanqueo, pero hay que plantear hacia adelante cómo se logra, por ejemplo, una reducción de un punto hacia el año que viene, es decir, para llegar a un 3,2, y luego de qué manera se va a llegar al 2,2. De tal manera que no hay que declamar solo un sendero, sino que hay que mostrar a los analistas, a quienes seguimos, por supuesto también a todos los participantes del sector privado, dar certidumbre en términos del curso de acción. Y creo que Argentina tiene espacio, pero ese espacio lo tiene que usar bien. Si no lo usa bien, los tiempos se pueden volver más complejos. Claro. Y la otra pregunta es respecto al dólar. ¿Cómo ves el dólar? ¿Lo ves atrasado? ¿Cómo lo ves en sí? Porque vemos que los países de Latinoamérica, el dólar deprecian su moneda, claro, por distintos temas, por Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y acá el tipo de cambio, si miramos el tipo de cambio real multilateral, vemos que estamos casi a tipo de cambio del 1 a 1, de la convertibilidad. Sí, ahí te lo podríamos discutir. El multilateral no está tan mal, el bilateral está con el dólar, está igual que en el 1 a 1, y estamos un poquito mejor con el real porque el real ha tenido una apreciación nominal. De todas maneras, no voy a entrar en esa discusión bizantina si está atrasado o no atrasado, pero sí te voy a dar un concepto quizás distinto. Está desalineado el tipo de cambio, claro, y está desalineado con respecto a la tasa de inflación interna. Si uno tiene una tasa de inflación proyectada este año, que va a ser el cálculo que hacemos nosotros en nuestro equipo en Fundación Capital, 23%, y estimamos un tipo de cambio que va a estar diciembre promedio por debajo de los 18 pesos, eso nos está marcando que la tasa de evaluación diciembre contra diciembre va a ser de 13 puntos, por lo tanto hay una diferencia de 10 puntos entre la tasa de devaluación y la tasa de inflación. Eso significa que los productores argentinos están sujetos a un aumento de sus costos en dólares 10%. Le pregunto a cualquiera que nos esté mirando, ¿qué eficiencia puede haber interna para bajar en el mundo costos en dólares un 10%? Y ahí es donde tenemos problemas, y esto es, casi diría, se ha vuelto un tema endémico en este paso a paso de resolver los problemas, de financiar el déficit con deuda. Eso hace que hoy haya exceso de dólares en el mercado, y por lo tanto la expectativa de que hoy le sobran dólares financieros, y la expectativa internacional, salvo que tengamos algún cisne negro que siempre puede ocurrir, pero la expectativa internacional es que esa enorme liquidez que hay en el mundo, analizar por un instante cómo se ha expandido la hoja de balance de los principales bancos centrales del mundo, con lo cual lo que sobra en el mundo es
plata, y por lo tanto está buscando lugares en donde asignar esa liquidez. Argentina es un lugar atractivo. En un escenario de suba gradual de tasa no hay urgencias para la Argentina, pero sin duda entonces si hay problemas con el tipo de cambio hay que trabajar en los costos internos, en los costos estructurales, en reformas que nos permitan bajar costos impositivos, la carga impositiva que recibe el empresariado, el sector privado, el pequeño comerciante que quiere ampliar su negocio es mortal. Por supuesto también los costos de transporte, los impuestos al trabajo, todo hace que sea difícil hacer crecer en la Argentina, con lo cual está claro que ese es el camino, su sendero largo, pero que hay que empezar a transitar. Claramente, aparte también en el ámbito financiero el problema que tenemos es el carry trade. Por supuesto. Bueno, creo que estamos segundos nosotros, ¿no? Sí, La mejor tasa la está pagando Brasil. Y por supuesto, no hay mejor negocio en el mundo que tomar plata al 0 o al 1% que la podés tomar en el mundo, venir acá, cambiar esos dólares por pesos, sabés que el dólar va a estar planchado por lo menos 3-4 meses y después hacer la vuelta, con lo cual digo, cuando el negocio financiero es mejor que el negocio productivo, bueno, hay que poner atención. Y respecto, ya que empezamos a tocar la tasa internacional, ¿cómo ves la Fed, Estados Unidos? ¿Cómo nos puede afectar una suba de tasas de la Fed a Argentina más que todo en particular y América Latina? Sí, mi visión es que hay un sendero gradual y que ha habido, a pesar de algunas marchas y contramarchas, está claro que la comunicación de la Reserva Federal está siendo clara en el sentido que hay un solo camino para la tasa de interés que es para arriba y que eso va a ser en forma gradual. Mientras se haga en forma gradual, mi visión es que todavía sigue habiendo mucha liquidez en un mundo que está bastante mediocre en términos de posibilidades de inversión. Ya cuando uno mira Asia, Medio Oriente, África, la propia América Latina, no aparecen muchos sectores iluminados o países iluminados, ¿no? Con lo cual el mundo también se ha vuelto más selectivo, por lo tanto aumentará un poco el costo. La clave es que Argentina empiece a variar ese financiamiento de deuda por inversiones reales directas, inversiones que sabemos que vienen, se quedan y no están sujetos a esa volatilidad que sin duda es, cuando uno ve mercados internacionales, la descripción es volátiles, y esa volatilidad sin duda influye también sobre la Argentina cuando estamos solamente dependiendo de financiamiento o endeudamiento de corto plazo. Y la siguiente pregunta es sobre el mercado. Sí. ¿Cómo ves el mercado argentino, el mercado de capitales con BIM ahora en los próximos años, en el futuro? ¿Lo ves bien? ¿Ves un mercado bien capitalizado? ¿Ves un mercado que sea líquido? Un mercado que realmente nos pueda dar desarrollo a la sociedad argentina, porque creo que es uno de los pilares para un desarrollo. Veo una gran oportunidad para el mercado de capitales argentino. Esperemos que sepamos aprovechar, porque muchas veces los trenes pasan por nuestro andén y no nos subimos a esos trenes. Con lo cual, está todo para que Argentina tenga, por supuesto, vos mencionaste algunos de los problemas centrales, no hay profundidad, no hay liquidez, necesitamos más empresas que hagan ofertas públicas iniciales de acciones, y para eso necesitamos, la CNB, la bolsa, trabajando con las empresas en un rol de desarrollo. Yo digo siempre que en los países como los nuestros el rol del regulador es regular bien el mercado, darle transparencia, pero también desarrollarlo, generar instrumentos que permitan a las empresas saber que tienen un mercado allí para poder financiarse. O sea que yo soy muy positivo en términos de mercado de capitales. Veo que, por ejemplo, la industria de fondos comunes de inversión va tomando vuelo, en particular todavía en renta fija, pero habría que darle más instrumentos de renta variable. Indudablemente la performance que viene teniendo el mercado muestra también que hay interés por la Argentina. Obviamente en la medida que vamos saliendo de ser mercados de frontera, accedemos a una cantidad de fondos que antes estaban afuera de la Argentina, y vos sabés que con muy poco movés el amperímetro, con lo cual el desafío es doble. Primero, más empresas e intermediarios que sean más
hacedores de mercado, más market makers, más manos firmes que tomen posiciones y que le puedan dar liquidez a esos papeles, de manera tal que este mercado, bueno, pueda venir gente del exterior y no mover un precio con un ticket que en el exterior sería realmente muy bajo. No pasen mucho de los papeles acá. Exactamente. Y se ve. Se ve, sí. Ahora, respecto un poco más a la inversión individual, al inversor minorista, sí. No sé si sería un consejo para la gente que nos lee en la revista o nos mira, Claro. Es, por ejemplo, según las expectativas que tenemos de inflación, convendría tomar un crédito, pagar un crédito hipotecario a partir de la suba para poder comprar una casa, o quizá lo ves más viable la inversión en algún instrumento financiero ajustado por cero, ajustado por una tasa de peso variable? Sí. Está claro que en el corto plazo todavía tenemos incertidumbre inflacionaria, con lo cual viene el aumento de tarifas, ya los títulos en SER con ajuste con tasa de inflación han tenido un buen recorrido, pero todavía nos quedan quizás un par de meses por delante hasta que la inflación empiece a mostrar que se va a ir morigerando, sobre todo en relación a la inflación núcleo, y que muestre el gobierno. Yo creo que claramente la inflación va a ir para abajo, estamos teniendo inflación de más de 2,3, 2,5% en estos meses, y por supuesto eso, aquellos títulos que tienen ajuste por SER son más atractivos. Por lo tanto, yo diría sí, en los próximos 2 meses todavía hay recorrido para los títulos con SER. En cuanto a lo que vos decís, hipotecas, bueno, la pregunta es también, depende de la capacidad adquisitiva. En eso siempre es bueno para el pequeño ahorrista tener certidumbre en cuanto al pago. Todavía en materia de créditos ajustados por la inflación vas a tener que tener suficiente paciencia o tranquilidad para aguantarte que algunos meses quizás la cuota sea más alta. Si tenés esa capacidad y podés mirar un poco más a largo plazo, es evidente que la inflación va a ir para abajo. ¿Cuán rápido va a ir para abajo? Eso todavía está por verse, por todo lo que hablábamos al principio de nuestra charla. Con lo cual, si querés certidumbre, andá con tasa fija. Claro. Si tenés capacidad para bancarte los picos, claramente un crédito hipotecario ajustado a UVA, a la inflación, es lo más deseable. En el corto plazo, entonces, quizás títulos más ajustados a inflación, un poquito más sobre mediados de año, títulos ajustados a tasa fija. Desde ya, vos lo dijiste hace un rato, hoy por hoy Lebac es el mejor juego en la ciudad. Por supuesto, a los que les gusta más adrenalina es hacer una cartera, si uno diría cuál es la cartera ideal, 75% renta fija, con instrumentos como Lebac, con instrumentos como SER, con algunos instrumentos provinciales, si no tenés tanto deseo de liquidez, que te pueden dar un mayor rendimiento, y un 25% en renta variable, donde también, bueno, como te decía, en mi visión optimista del mercado de capitales, también lo veo sobre el sector bancario. Cuando uno mira Argentina también en cuáles son los sectores, claramente el sector financiero. ¿Por qué? Porque hay poco crédito en la Argentina. Hablábamos recién de crédito hipotecario, realmente es ridículo, no existe, con lo cual todo eso es ir para arriba. Todos los países de la región tienen por lo menos el doble o el triple de crédito con respecto al producto, con lo cual si no hacemos las cosas demasiado mal, debería crecer. Claro, justamente, bueno, son los rendimientos de los bancos que vimos últimamente. Galicia creo que pasó de 37 pesos a 60 pesos en plazo de 2 meses. Porque también tenés pocos productos. Cuando uno se para en Nueva York, y si estuviéramos en un escritorio en un banco de inversión en Nueva York en este momento, te dirían: tengo pocos productos, quiero comprar Argentina, te dicen. Tengo pocos productos en la góndola argentina. Entonces, bueno, el desafío nuestro es poner más productos, llevar más empresas, también que haya... La Argentina y el argentino y los directores financieros en la Argentina tienen la cultura más de renta fija, de deuda, que de acciones. Bueno, quizás el camino es primero obligaciones negociables, que se empiecen a tutear con el mercado, y después un camino de ir hacia la apertura de capital, que creo que claramente es la manera de crecer, y crecer con inversores institucionales. Y la última pregunta sería, a partir de la cartera más o menos que me nombraste recién, ¿no pondrías ninguna posición en dólares? ¿A corto no? A corto no, realmente a corto no. A ver, siempre uno, si querés para tener
una cartera bien diversificada, y está buena tu pregunta. Quizás hoy tendría una mínima exposición, 10-15% si querés en títulos que pueden ser más largos en dólares de Argentina, pero todo depende del horizonte que vos tengas con tu cartera. Si lo mirás, por lo menos en los próximos 3-4 meses, quizás tengamos algún movimiento del tipo de cambio. Siempre en los periodos preelectorales hay incertidumbre, si uno los mira históricamente, claro, los septiembre, octubre siempre marcan algún tipo de tensión cambiaria. En este contexto también veremos cómo evoluciona la tasa de interés, pero si vos me decís una cartera para los próximos 3 meses, de acá a julio, le veo poco sentido a tener títulos en dólares. Si lo vas a ver un poquito más a largo plazo, es razonable tener un 10-15% de una posición en dólar, lo que llamamos dólar hard, no dólar link, ¿no? Sí, si me permitís, cuando estamos hablando de títulos y demás, me hablaste del déficit. Bueno, uno de los temas allí centrales es para mí que Argentina se empiece a tomar más en pesos, que el gobierno empiece a tomar más en moneda local. Esto es cierto, pero para colocar en el mercado doméstico, porque si no tenés el fenómeno que mucha gente te viene del exterior, claro, y tenés el mismo fenómeno, pero que el gobierno, los bancos públicos, las provincias estén liderando la colocación en pesos me parece muy útil para precisamente evitar cimbronazos futuros de salidas de capitales y también para ayudar al desarrollo del mercado de capitales locales. Así que ahí también va otro consejo en materia de políticas públicas para que a la Argentina le vaya mejor. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Te entregamos un regalo de Distinctions. Bueno, muchas gracias. Que nos mandaron especialmente. Muchas gracias. Y bueno, te vamos a dar una suscripción para la revista 5 Ruedas. Perfecto. Muy bien. Bueno, y así tengo una última pregunta off the record. Dale. Si te llama el presidente y te dice: Martín, vamos a hacer un cambio de autoridades en el Banco Central, ¿te gustaría llevarlo adelante? No, primero, tengo enorme respeto por quien está conduciendo el Banco Central, del Banco Central. Sí, así que a mí primero no me gusta estas cosas de hablar de funcionarios que primero están cumpliendo su función, y le tengo, cualquiera digo, pero en particular a Federico le tengo un enorme respeto. Pero por cualquiera, no se hacen estas cosas. Pero en segundo lugar, yo creo que ya he hecho bastantes contribuciones al sector público, y además si uno dice, volverías a hacer lo que fuiste, ya fui. Claro. Con lo cual, ya es una etapa de mi vida, pero la verdad que hoy estoy muy bien donde estoy, trabajando también en el marco internacional, en organismos multilaterales, ayudando también a la Argentina en el exterior, trabajando muy fuerte con un equipo muy joven, algunos de los nuestros que hemos formado y están en el sector público. Así que estamos bien, y bueno, eso ahora le toca la responsabilidad a otros, y es bueno que así sea. La verdad que creo que tenemos un gran equipo económico hoy en día. Sin duda, muy bueno. Ojalá que sea lo mejor para todos los argentinos. Por supuesto, y hay que ayudarlos con ideas, con propuestas. Lo mejor siempre es dialogar y escucharnos y ver de dónde podemos sacar las mejores cosas para que la Argentina salga adelante. Bueno, muchas gracias de vuelta, Martín. Gracias. Hasta la próxima entrevista. Gracias A todos.